Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas sin complejos, en un nuevo capítulo donde trataremos un tema que está, pues como bien sabéis, de rabiosa actualidad. Sí, seguramente lo estáis pensando, otra vez el COVID. Pues sí, porque sin duda no dejará de sorprendernos la cantidad de maneras que hay de abordar pues un tema que nos impacta de una forma tan enorme como yo creo que todos hemos podido comprobar, y más de una perspectiva como la que hoy pues nos propone nuestro invitado, Alejandro Gándara. Pero antes de darle la bienvenida, como siempre, seamos canónicos. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Eduard, pues estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, pues yo encantado de la vida. La verdad es que tenía muchas ganas porque Dioses contra microbios, sin duda, es uno de esos libros que ya no impacta no solo por el título, sino también por su contenido. Entiendo que en ese aspecto, ¿qué sabor o qué buen sabor de boca te ha dejado? Pues yo creo que el libro, aparte de tener un título magnífico que parece de una serie, creo que es como una especie de que una invitación a subirnos en una máquina del tiempo para viajar al pasado, echar un vistazo y volver al presente más presente con el tema del COVID, y que podamos entender este presente un poquito más gracias a la perspectiva que suele regalarnos el tiempo, y en este caso pues también el libro de Alejandro. Qué maravillosa definición, sin duda, ¿eh? Y es lo que decíamos, no es frecuente apartarse de un poco todas estas opciones ya un poquito trilladas para abordar esta realidad tan abrumadora como esta pandemia, y además yo creo que Alejandro Gándara lo consigue en esta original obra, donde yo creo que dará mucho de qué hablar, que ya se está comentando, y que yo creo que Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a los dos, a ti, Edu, y Alexis. Hay un detalle del libro, y es que con esta obra te llevas el lector al lugar en que la filosofía antigua comunica con la vida. Esta frase me ha parecido maravillosa. Bueno, sí, esa es la intención, ¿no? La intención es devolvernos la capacidad de pensar sobre las cosas que tenemos delante. La filosofía ha ido evolucionando hacia una especie de hermenéutica, de filosofía lingüística, por decirlo así, llena de tecnicismos, enrevesada, apta solamente para iniciados, y digamos que el común de los mortales se ha ido alejando, digamos, de la capacidad de pensar sobre las cosas y de la filosofía misma, para quedarse simplemente en el terreno de la información y de la comunicación, que es un lugar muy propio para la opinión, pero que también está muy reñido con el conocimiento profundo de las cosas, ¿no? Yo creo que el coronavirus crea una escena muy propicia para que todos podamos ponernos a pensar, no solamente a hablar las informaciones que recibimos, no solamente a expresar opiniones, sino también a poder tener nuestra propia forma de ver las cosas y nuestro propio pensamiento acerca de él. Qué bueno. Alexis, todo tuyo. Adelante con las preguntas porque me vienen mil a la cabeza, y es, primero y principal, ¿cómo se te ocurre este enfoque, ¿no? Pero yo creo que lo iremos desgranando a través de las preguntas que le vayamos planteando a Alejandro Gándara. Adelante. Gracias, Eduard. Creo que esto que has comentado es muy interesante, y creo que, bueno, conocer el proceso que ha llevado a elaborar este libro, bueno, puede ser atractivo para todos nuestros oyentes, porque a mí personalmente, leyéndolo, me ha parecido que estaba enfrente de una especie de diario, donde tú, Alejandro, contabas tus cositas y, por qué no decirlo, tus ideas locas. Y de hecho, cuando lo pensaba, me encontré con una frase en la que dices que me gustan estos delirios abstractos en los que caigo por el placer de caer. Me gustaría preguntarte qué ha significado para ti este libro, para tu yo más personal. Vale, no conozco mucho a mi yo más personal, tengo tratos superficiales con él, por decirlo así, y bastante hago con soportarme, ¿no? Pero debo decirte que la abstracción, el pensamiento abstracto puro, libre, delirante, sin restricciones académicas, sin restricciones sociales ni de ninguna especie, es uno de los alimentos de la psique, es uno de los alimentos, como diría un griego, del alma.
igual que son los recuerdos, igual que lo son los sueños. Es decir, nuestra mente se alimenta de eso. Si le privamos de eso, se queda simplemente anémica por completo. Esto es una cosa que descubrieron los antiguos y que después recoge, por ejemplo, Jung, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿cómo podemos estar bien? ¿Cómo podemos alcanzar cierto grado de felicidad? Bueno, pues dándole al alma, a la psique, a lo que necesita. Y lo que necesita es que volvamos atrás en el pasado, que intentemos comprender lo que seguramente es incomprensible, que traigamos los recuerdos al presente, que los elaboremos, los manejemos, los distorsionemos, no importa, que podamos soñar y le concedamos a los sueños y a ese territorio, que es un lenguaje muy distinto del de la vigilia, le concedamos su espacio y su valor, y que nos pongamos a pensar y a hablar sobre cosas, sin ninguna necesidad de tener que llegar a cumplir ningún objetivo, ni escribir una tesis, ni ser, digamos, los más listos del barrio. Eso es algo fundamental y por sí mismo vale, ¿no? Eso es una experiencia muy alentadora para la propia vida y que restablece muchísimos equilibrios que se han perdido precisamente por lo contrario, por vivir en un mundo estrictamente literal, por tener que ir al trabajo, por cumplir obligaciones, por estar simplemente en la demanda de lo que nos pide la vida social. ¿Cómo escribí este libro? Pues sí, bueno, puede que sea un delirio, pero a mí es que me da igual que sea un delirio, que sea otra cosa. Porque veo delirios todos los días y los sacan en el telediario y no parece que a la gente les afecte mucho, ¿no? Y, sí, ojalá todos los delirios fueran así. Sí, claro, obviamente es un delirio. Pero sí tienes razón en que algo de delirio tiene, porque lo escribí en 4 semanas. Caray. Y en mitad de la pandemia, cuando en la zona oscura, realmente, ¿no? Y bueno, yo no lo estaba pasando mal, creía que estaba normal, hasta que me di cuenta que estaba escribiendo unas 10 páginas diarias y eso no es normal. Vamos, ni aunque fueras Francisco Umbral, quiero decir, eso es, ni el tostado, vamos, escribí que salía bien, ¿no? Entonces me di cuenta de que había sido una especie de emergencia. Es decir, toda mi vida he querido escribir. Yo llevo dando clases de griego desde que tengo 21 años, en la Complutense. Después dejé la Complutense, pero he seguido, digamos, en distintas escuelas de altos estudios dando clase. Y siempre quería escribir un libro que comunicara el mundo antiguo con nuestra vida, ¿no? Con nuestro mundo. Y quería hacerlo porque tenía la impresión de que estábamos perdiéndonos muchísimas cosas por haber precisamente renegado de nuestras fuentes espirituales, ¿no? Que básicamente son griegos y hebreos en nuestro mundo. Y renegado o que las habíamos pervertido o que no las entendíamos muy bien y que la filosofía, el pensamiento, la literatura se habían ido, digamos, en otra dirección, se habían ido perdiendo un poco de la perspectiva de las cosas. Pero nunca encontré la ocasión, nunca encontraba nada, hasta que encontré efectivamente que durante el proceso de comunicación de la COVID me di cuenta de que estábamos incurriendo en errores canónicos, digamos, que ya habían detectado básicamente los griegos y que sobre todo suponían una imposibilidad completa para que nosotros pudiéramos tratar con esta desgracia, ¿no? Entonces, bueno, salieron las cosas propias del asunto, que es que no sabemos tratar con la desgracia, queremos que acabe enseguida, no tenemos ningún trato con el momento presente, nuestro cuerpo está siendo gobernado de forma permanente por la autoridad, ha sido un proceso que ha evolucionado mucho a lo largo del siglo XX, a lo que llamaba biopolítica, los números por todas partes, las palabras en ninguna y sobre todo las palabras sensibles, ¿no? Las palabras que no llegan al corazón no aparecían tampoco por ningún lado y entonces digamos que el texto se armó casi solo. No eran muchísimos años ya de llevar, digamos, esa especie de morral lleno de la idea y de pronto encontrarme con la ocasión propicia. No pensaba que se fuera a publicar, no lo empecé escribiendo pensando que iba a publicarlo, aunque inmediatamente me di cuenta de que sería bueno publicarlo porque estaba contando la COVID y lo que nos decían de la COVID de una manera totalmente distinta, con otras palabras al menos. O sea, no es que se trate de un descubrimiento, pero sí se trata de saber que a base de números esa sopa de números que nos han estado dando hasta el último momento, que no significan nada, que no se entienden porque no tienen contexto y que además están mal hechos, de eso teníamos que alimentarnos para superar nuestro miedo y para poder subvertir la amenaza. Lógicamente, fuimos cayendo todos en eso que ahora llaman pandemia mental. Es decir, nos arruinaron
nuestra posibilidad y nuestra capacidad de poder tratar con lo que nos estaba pasando. Uh-huh. No, aparte creo que combinas en el libro esa parte de conocimiento de la antigua Grecia, pero después tus reflexiones y, como comentaba antes, también una especie de diario personal, porque tú relatas episodios de tu día a día durante ese periodo de confinamiento. Sí, absolutamente. Es decir, el libro empieza porque había un enfermo de Corea de Huntington. Como no podíamos salir a casa, era pleno confinamiento, claro, las miradas que echabas a través de la ventana era lo que te alimentaban del entorno, ¿no? Entonces hay un enfermo de Corea de Huntington, que son estos enfermos, los pobres, que están bailando todo el rato porque tienen la sensación de que el suelo se mueve, y entonces esos movimientos espasmódicos tienen que ver con su forma de guardar el equilibrio, de pretender guardar el equilibrio. Y a partir de ahí me di cuenta de que eso era el arranque de una historia, ¿no? Que estaban pasando muchísimas cosas ante mis ojos y que yo tenía que registrar de alguna manera y ponerlas en un contexto histórico, intelectual, filosófico, que fuera útil para todos, ¿no? Que tuviera una utilidad. De hecho, el libro está escrito con urgencia porque pensaba que era útil, ¿no? Ojalá lo sea, ¿no? O lo ha sido ya por la gente que me escribe. Les ha sido de utilidad poder pensar las cosas de otra manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, está muy, digamos, impregnado de anécdotas de mi propia vida, de las cosas absurdas que yo creo que a todos nos han pasado en la COVID, ¿no? Si cada uno contamos las cosas. Recuerdo que un vecino huyó de Madrid y nos dejó las llaves de su ático para que subiéramos a él. Y bueno, recuerdo que la familia subió encantada un día, las dos niñas, mi mujer y yo, subimos allí pensando que íbamos a tener la libertad completa, el cielo arriba, la tierra abajo, o sea, todo maravilloso. Y de pronto al llegar allí nos entró una angustia horrorosa porque no veíamos a nadie, estábamos en lo alto del mundo y nos habían dejado completamente aislados, digamos, de la calle, de las personas que nos hablaban al pasar bajo nuestra ventana, que vivimos en un primero alto, pero no muy alto, está como a unos 7 metros sobre el suelo. Y bueno, podíamos hablar con la gente, los vecinos nos saludaban y de pronto allí arriba en las alturas estábamos cerca del cielo, pero cerca del cielo en el sentido mortal de la palabra, es decir, o sea, parecía que nos habían extraído del mundo y estábamos aislados y en una, no sé, en una agonía, ¿no? O sea, no, recuerdo que fue espantoso, pero además fue un sentimiento común. Las niñas salieron despavoridas, yo también, y no volvimos a subir nunca. Bueno, en el libro digo que subimos otro par de veces, pero es mentira. O sea, el ático aquel era eso, pues como está en el cielo. Uh-huh. Alejandro, los antiguos griegos decían que en la vida las personas solo podían hacer dos cosas. La primera era asediar, es decir, perseguir y alcanzar los objetivos que uno se propone. Eso es lo que hacemos las personas cuando establecemos retos y nos esforzamos por conseguirlos. Y la segunda era volver a casa, que ellos lo llamaban nostos, si no me equivoco. Los dos libros que simbolizan estas dos metas, estos dos objetivos, son la Ilíada y la Odisea, ambos de Homero. ¿Qué piensas de esto y dónde encajarías a tu libro? ¿Crees que es un libro de asedio o es un libro de volver a casa? Bueno, es un libro de volver a casa. Si tuviera que elegir es nostos. De hecho, la palabra se explica de muchas maneras en mi propio libro, ¿no? De que volvamos a los nuestros, de que volvamos a ser los que somos. No los que éramos, no los que podemos llegar a ser. O sea, no es ese tipo de trucos y de engaños con que tratamos al tiempo. Nosotros no podemos ser griegos ya, por mucho que nos empeñemos. Ni nosotros podemos ser distintos de los que somos. Pero sí podemos ser los que somos de verdad. Porque en el curso de nuestra vida diaria, la experiencia es que estamos como despojados de nosotros mismos. Hay un principio de enajenación sobre el pensamiento sobre nosotros mismos. No tenemos ese espacio. Uno de los terrores y de las cosas que produjo realmente malas el confinamiento fue que la gente tuvo que enfrentarse a sí misma, a pensar lo que estaba haciendo, a pensar lo que había deseado y lo que quería. En el trajín de la vida diaria nosotros estamos sometidos a la acción y por tanto actuamos. Y el actuar es un actuar, digamos, hiperactivo, valga la redundancia. Entonces estamos haciendo cosas todo el tiempo. Es hacer cosas,
digamos, elude sobre todo el poder pensar sobre si realmente lo que estamos persiguiendo es lo que deseamos. Y esta es la pregunta más difícil de la Tierra. ¿Lo que persigues es lo que quieres? A eso Platón le dedicó varios de sus diálogos, porque no es tan fácil saber lo que es bueno para uno. No es tan fácil saber lo que uno quiere. No es, pero nada fácil. Para eso se necesita filosofía, se necesita pensamiento, se necesita trabajar mucho para que no nos encontremos enredados, digamos, en trampas que hemos creado nosotros mismos. Esa búsqueda del bien para uno, eso es lo propio de los griegos, ¿no? Y las idas y las venidas forman parte del mismo viaje. O sea, hay que ir porque tenemos que ser otros, sin duda. Y ese viaje, digamos que la cultura occidental ya lo ha hecho. Pero hay que volver para ver si seguimos siendo los que se fueron, si hemos cambiado y si han cambiado los que nos esperan. Es muy necesario. Nostos, el viaje de regreso, el viaje al sitio del que partimos y el viaje que va a decirnos si podemos reconocernos todavía nosotros mismos o somos seres distintos. Con ese viaje, Alejandro, recuperas un mundo antiguo, un mundo clásico, y lo traes a nuestro presente. Y bueno, que hay más presente que el tema de la pandemia. Entonces, me interesa conocer un poco el porqué de ese viaje al pasado. ¿Qué interés tiene el estudio del mundo clásico desde tu punto de vista? Y si por ello entendemos que este conocimiento de las sociedades y culturas de este Mediterráneo antiguo y sus creaciones artísticas y literarias siguen vivas hoy en día. No sabría responderte. Yo creo que vivas no siguen. Yo creo que han sido pasadas por el cedazo del pensamiento académico, del conocimiento académico, y las ha destrozado vivas. Es decir, la filosofía antigua es una filosofía para la vida, es una filosofía cotidiana, es una filosofía para que vivamos mejor, para hacer mejores polis, para hacer mejor comunidad, para entender mejor el amor, para entendernos a nosotros mismos en nuestros deseos, es para todo eso. Y eso yo creo que en gran medida lo hemos perdido. Los programas de filosofía son programas en su mayor parte, no todos, en su mayor parte, eruditos y memorísticos. Y hay muy pocos espacios para el pensamiento libre y riguroso, porque también, lógicamente, el pensamiento debe tener un rigor. Se necesitan maestros, faltan maestros, y se necesita, digamos, gente dispuesta, o sea, con auris vacuis, decía Lucrecio, con los oídos limpios para poder acercarse a temas que no son fáciles y que necesitan de toda nuestra limpieza de alma, ¿no? Y nuestra limpieza de oídos. El mundo antiguo para nosotros son las fuentes espirituales y las fuentes intelectuales y también las fuentes morales de nuestra vida. Nosotros tenemos la obligación de volver ahí, pero de volver ahí abiertamente. O sea, no volver ahí a través de instrumentos intelectuales o técnicos o específicos, sino todos tenemos que volver ahí, todos tenemos que discutir sobre eso. El gran legado que nos hizo Grecia y que nos hizo el mundo hebreo está relacionado con las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Para qué sirve el poder? ¿Hay alguna fuerza superior a la nuestra? ¿Podemos distinguir entre lo conocido y lo desconocido? ¿Qué es realmente lo que podemos llegar a aprender? ¿Quién nos enseña? ¿Cuáles son las virtudes, los valores, los defectos y los vicios que nos rodean cada día y cómo podemos tratar con ellos? ¿Sabemos nombrarlos? Y así sucesivamente. Es decir, nosotros, básicamente, los problemas que tiene hoy la democracia, la justicia, la vida en comunidad, en resumen, son realmente un legado del pensamiento antiguo, ¿no? Igual que la palabra, que ahora está, digamos, en un momento crítico, es una palabra que se nos legó y que nosotros hemos ido deformando hasta convertirla en simple información, ¿no? Los griegos tenían muchos términos para designar la palabra palabra. Grémata, epos, logos, y nosotros nos hemos quedado nada más con una que es grémata. Grémata de donde viene crematístico, como el dinero. O sea, lo que se intercambia, lo que nos damos unos a otros sin mirarlo. Eso que sirve para cambiarlo por algo, pero que en sí mismo no es nada. Eso es lo que nos ha quedado. Y las otras acepciones de palabra tienen que ver con la curación, tienen que ver con la sanación, tienen que ver con el consuelo,
tiene que ver con la creación. Nuestra palabra se ha quedado muy pobre en nuestros programas de estudios, en nuestras relaciones diarias. Es lamentable la forma en que se enseñan estas cosas. Y ya por último, bueno, pues han eliminado la filosofía, el latín y el griego ya definitivamente de los programas de estudios. Que eran mejorables manifiestamente esa forma de enseñanza, pero ya si se hacen desaparecer no hay nada que mejorar, ¿no? Un cadáver no puede resucitar y sobre los cadáveres no hay forma de hacer nada. Aún hay más, que yo creo que es lo que no se entiende de estos mundos antiguos, y es que tenían un idioma que era muy distinto al nuestro. En concreto, el indoeuropeo que manejan los griegos es un idioma casi imposible, que es un idioma difícil a más no poder, pero es lo que te permite pensar sobre las palabras. Cuando nosotros decimos democracia, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos alma, ¿qué estamos diciendo? Y el idioma griego, que es un idioma muy sintético por otra parte, te abre a exploraciones precisamente sobre lo que significan esas palabras, sobre lo que significan las palabras que nosotros estamos diciendo todos los días. Hace poco hablé con un psicólogo y le dije que si sabía dónde venía la palabra psicología, y me dijo que de mente y de palabra, y le dije, pues no, psique en griego donde viene psicología es alma, directamente, o sea, es tratado del alma, es a lo que se dedica un psicólogo etimológicamente hablando. Lógicamente él se espantó, no salió huyendo, pero es el alma, es la forma en que nosotros nos comunicamos con lo que es más que nosotros. Eso es la psicología, eso es la mente y eso es el alma. Poder discutir sobre estas cosas, poder ampliar nuestro campo de observación y a la postre de acción, es lo que facilitan las lenguas antiguas. O sea, no se trata de que todos salgamos a ligar en las discotecas con latín o con griego, que por cierto es muy mala idea. Se trata, sencillamente, nosotros podemos reflexionar sobre las palabras a partir de otras palabras que nos han legado a través de problemas que nos han legado también y que tienen que ver con esas palabras. Por lo que comentas, Alejandro, entiendo que dicho conocimiento era y es muy importante para comprender las raíces de nuestra civilización, especialmente la europea, pero bueno, lo pienso, lo estudio, a veces leo, lo comento con otras personas y aunque ahora recuerdo, no sé dónde lo leí, pero que decían que la antigua Grecia no dio respuesta a todo, pero sí que fue la primera en hablar de todo, sí que me cabe la duda de si realmente este conocimiento de los clásicos que tú nos estás explicando y que en el libro lo profundizas mucho más, está vivo más allá de ciertas esferas de la vida intelectual. Tú ahora comentabas que las escuelas ha desaparecido la filosofía, ha desaparecido la ética, ha desaparecido el latín, el griego. O sea, es como un conocimiento muy reservado e incluso diría elitista hasta cierto punto. Bueno, es elitista porque son pocos, pero pocos no, como dicen los griegos, senioi, ¿no? O sea, algunos, pero algunos no es la élite, no es una aristocracia que se dedica a ello, aunque debo decir que en algunas universidades americanas de renombre lo que estudian básicamente es filosofía clásica, ¿no? Donde salen después, en fin, tiene su utilidad sin ninguna duda, pero no, está muerto. Es decir, si nos referimos a eso, está agonizante, ¿no? Ahora ha experimentado en los 3 o 4 últimos años un ligero renacimiento, pero muy leve, y empieza a interesar porque es algo que debe interesarnos, ¿no? Si no queremos perder completamente el rumbo. Y sí, bueno, es una cosa que cada vez interesa menos, pero como nos interesa cada vez menos nuestra memoria o nos interesa cada vez menos las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, nuestra presencia en el mundo, sobre las cosas que hacemos, también nos interesan muy poco, ¿no? Hablamos muy poco, hablamos nada más de lo que dicen los periódicos. Tenemos, aparte del virus, tenemos otro virus ya inserto en nuestra cultura, que es el virus de la información, que es el que se encarga de suministrar los temas muy pobres realmente, y muy locales, sin ninguna profundidad en el tiempo, sin ningún alcance intelectual, no digamos espiritual en el sentido griego. Y entonces, bueno, sí, estamos perdiendo, claro, eso es algo en que yo de todas formas debo decir que llevo dando clases de esto a grupos que lo eligen a poslicenciados, a posgraduados que lo eligen libremente, ¿no? Sin que tenga nada que ver con currículos ni demás. Es decir, tiene que presentarse la necesidad de ello, y si no hay necesidad de ello, entonces yo creo que la batalla sí que está perdida.
Está muy bien lo que comentas, precisamente me va como anillo al dedo sobre los medios de comunicación, y es que tú mismo en el libro, pues por decirlo de alguna forma, salpicas, ¿no? Con acertadas y concisas pinceladas sobre el mundo actual, como decíamos, desde el papel de los medios de comunicación o los políticos al contagio, pues, de un pensamiento idealizado. Claro. Y además también a la dudosa cualidad de las cifras, ¿no? De la cuantificación, algo que quizá ha hecho que se haya perdido como una sensibilidad ante algo que ha generado, yo creo, ha sido un terremoto emocional, ¿no? Al final, todo lo que nos ha ocurrido, ha habido un crecimiento de la empatía por el prójimo, por el cuidarse, ya no solo de los tuyos, sino también de los demás, o al menos eso se está intentando. Pero después te encuentras con estas cifras, ¿no? Que yo creo que lo congelan todo un poco, ¿no? Y que lo enfrían, ¿no? Bueno, es que las cifras es que no se saben qué quieren decir, ni siquiera las de ahora. O sea, el número de contagios, ¿qué quiere decir? Yo no sé qué significa, en absoluto. No lo sé, pero no sé cuántos test han hecho. No sé a quiénes se los han hecho. Esto ahora, que por lo menos hay test, pero cuando no había test, era una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Entonces, ese número, por ejemplo, esa cuantificación dependía estrictamente de parámetros que eran completamente ajenos a ello. Y después vienen los números imaginarios, ¿no? Cuando el International College el Imperial College decidió que en España había 5 millones de contagiados a ojo de buen cubero, es decir, según a ellos les iba pareciendo. No sabíamos tampoco que si esas cifras eran cifras de una pandemia o no eran cifras de una pandemia. Hace poco estaba leyendo en Anier, ¿no? En Los Años, que contaba que el primer año después de la guerra murieron 50.000 niños. O sea en 3 meses. Por la difteria, por el cólera, por millones de cosas. Bueno, todavía no se había producido industrialmente la penicilina. No sabemos hasta qué punto el miedo que sentíamos, los reparos que sentíamos, se correspondían con la gravedad del problema, o simplemente se había disparado una histeria colectiva. No podíamos saberlo, es decir, eran cuantificaciones en el aire, es decir, completamente. Los números, o sea, de los ingresos, los muertos, las UCIs, y llegó un momento en que nosotros solamente podíamos pertenecer a alguna de las categorías de los números, ¿no? O éramos los que estaban infectados, o éramos los que no estaban infectados, o éramos los que estábamos hospitalizados, éramos los muertos o éramos los supervivientes, y no teníamos otra cosa. Mientras tanto, la gente sufría en sus casas, los niños sufrían mucho en sus casas, les habían cortado completamente los lazos con la sociedad en un momento en que la sociabilidad para ellos forma parte estructural del aprendizaje. Nosotros habíamos perdido todo sentimiento erótico con la vida, es decir, no nos miraba nadie, no podíamos mirar a nadie, no estábamos con nadie. ¿A qué se dedicaban los programas y las informaciones que nos suministraban? Al número, a la cuantificación. O sea, mientras la gente, digamos, sucumbía ante sus propias visiones y sus propias imágenes, la información oficial nos suministraba números, tranquilamente. De hecho, cuando volvimos a eso que llamaban nueva normalidad, que estaban como locos por volver a la normalidad, como si la normalidad hubiera sido, en fin, una especie de paraíso perdido, cuando no tenían ni un solo plan para los colegios, no tenían un plan para nada en absoluto. Así que vino la segunda ola, llegará la tercera, la cuarta, la quinta y la 19ª. No se ocupan de esas cosas, o sea, la información es enemiga por completo del conocimiento y, por supuesto, es la adversaria número uno de enfrentarse a los problemas que realmente importan. Es un hecho que hubo 2 epidemias, una fue la del coronavirus y otra que seguía sus mismas pautas de propagación y extensión, que era la información. Exacto, y luego ese otro virus que le llamaban, ¿no? El virus del miedo, ¿no? Un poco, yo creo que fruto de todo esto que comentamos por la desinformación, incluso por el exceso de información, ¿no? Hacía falta, yo creo que en los inicios de todo esto, saber qué elegir, pero claro, no todo el mundo tiene las herramientas y cualquier cosa que le llegara, pues a más de uno ya le parecía creíble, ¿no? En ese aspecto yo creo que puede ser que esta situación nos haya ayudado a definir o a saber qué podemos creernos, que no nos haya fortalecido de alguna forma, porque tú, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Incluso en estas charlas, ¿no? Que das en filosofía portátil en tiempos de COVID, en la cuenta de Instagram de una revista digital, tú dices que con miedo obviamente es muy difícil vivir, ¿no? Que el miedo no nos da nada, ¿no? Es más, nos lo quita todo. Claro, el miedo es el miedo es que te arrebaten todo lo que tienes, ¿no?
que te conviertas, el que no tiene miedo es el que concede valor a lo que tiene y el que sabe que hay algo que no le pueden quitar. Si todo te lo pueden quitar, si un programa de televisión o un señor con ricitos es capaz, digamos, de transmitir la tranquilidad o el desasosiego, es que algo está muy mal en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender lo que nos pasa y de poder actuar sobre ello. Si no, esto es lo que diferencia a un hombre libre de un esclavo, ¿no? El hombre libre se puede preguntar por su vida y cambiarla. El esclavo no. El esclavo acepta lo que le dicen y se somete, digamos, al mandato que se impone en ese momento en la sociedad. Nosotros creo, sinceramente, que hemos sido muy dóciles, no por quedarnos en casa, como dicen algunos, porque eso quizá fuera inevitable, no lo sé, sino por no preguntar más, por no exigir más, por no pedir realmente que nos den otras cosas, porque esas otras no las necesitamos. Y esa situación no ha variado en absoluto, que ahora que estamos en lo que el segunda ola, en la ola que sea, estamos igual, que decir, todos los parámetros son cuantitativos, no significan nada, y por supuesto no dicen nada del futuro, ¿no? Nada en absoluto. No sabemos qué nos va a pasar dentro de 15 días, no sabemos qué va a pasar cuando nos llegue el frío, y no ha habido, digamos, ningún avance, ningún movimiento en la dirección de cuidarnos a nosotros, de cuidar, digamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, lo que haya que cuidar, pero había que cuidarlo. Y no hay nada en absoluto. Si por no haber, no ha habido, como dije antes, ni siquiera programas específicos, desarrollos específicos para una posible vuelta a casa de los estudiantes. O sea, no ha ido nada, no han hecho nada. Y eso es muy espantoso en el contexto, digamos, de la soledad que está provocando la pandemia y de la falta de comunicación, de la falta de potencia de las palabras, de la riqueza, digamos, que necesitamos, la riqueza espiritual que necesitamos cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones como esta. No hemos tenido nada en absoluto. La universidad ha callado, los sindicatos han callado, nadie ha levantado una voz y simplemente se ha aceptado esta cuantificación asesina, pues no se puede decir de otra manera, esta cuantificación asesina de la información sobre la vida que estábamos viviendo. Bueno, yo creo que, Alejandro, nos falta bastante desarrollar esa alma y espíritu, y creo que tu libro y los estudios clásicos, creo que lo comentaba Hegel, nos pueden ayudar a ello, y estoy contigo, coincido totalmente de que es algo que tenemos muy, muy abandonado, salvo aquellas píldoras de fácil consumo que suelen ofrecernos, pero que son paliativas a corto plazo, no a largo. Pero eso ya son dos caminos totalmente distintos. Sí, lo son completamente. La psicología positiva, la psicología de autoayuda quiere eliminar el dolor, quiere eliminar las cosas propias de la vida y dar recetas que primero debo decir que son inútiles en la mayor parte de los casos, pero que en segundo lugar no se adaptan a cada individuo. Es decir, los individuos, digamos, tienen una psique, tienen una mente, digamos, un alma que es diferente de los otros. Y hay que cuidarlos individualmente, hay que saber quiénes son, hay que escucharles, que esto es una cosa que hacemos muy poco. Hay que escuchar con todo el ser, como decían los hebreos, con todo el corazón hay que escuchar a las personas para saber qué es lo que tienes que darles, ¿no? Y esto se ha convertido en una industria, la industria del consuelo, ¿no? La industria, digamos, que rechaza la vida porque no podemos tener dolor, que es lo que nos ha pasado. Nosotros al comienzo de la pandemia no habían pasado 3 días y ya todo el mundo se estaba preguntando si seríamos los mismos al final de un proceso que ignorábamos por completo, tanto como ignorábamos, ni siquiera sabíamos que era el virus, no sabíamos qué nos iba a pasar, no sabíamos qué era el bicho, pero ya nos estábamos preguntando por qué pasaría, ¿no? Después. O sea, es una dejación de lo que es interesarse por nosotros, por lo difícil que es tratar, ¿no? Con el dolor y con la vida, que exige esfuerzo y exige talento y exige creación. Y sin embargo, bueno, con lo que nos encontramos, como muchos son con estos libros de autoayuda, con estas recomendaciones un poco pastoriles acerca de lo que podemos hacer, que se nos habrían ocurrido a cualquiera y que realmente no cumplen ninguna función. Entre otras razones, porque en situaciones como esta, en situaciones colectivas como esta, la solución o es de todos o vamos todos a lo mismo, o no hay soluciones individuales, no hay forma de salvarse de si el naufragio es colectivo, es muy difícil
digamos, que uno se pueda salvar individualmente. Ujú. Hemos hablado de palabras, que es un tema que tú tratas en el libro, pero hay otro tema que me parece muy curioso y es el de los mitos, que llegas a preguntarte acerca de su propio concepto. Yo creo que todos tenemos la necesidad de contar con mitos que procedan de nuestro carácter como seres humanos y creo que la sociedad contemporánea encuentra su inteligibilidad a la luz de la interpretación de los mitos. Sin embargo, ¿no crees que estamos faltos de mitos y que por esa razón puede que estemos un poquito perdidos? Bueno, mitos tenemos muchos, ¿no? Lo que pasa es que no los leemos. Nuestras fuentes culturales nos han suministrado un montón y el mito es una invención sobre la realidad. El mito es una apuesta por las fuerzas que se están moviendo en el mundo en el que vives. Edipo es una fuerza, Antígona es una fuerza, Prometeo, son fuerzas. Esas fuerzas más o menos quedaron ya establecidas en el mundo antiguo. Y es difícil superarlas, ¿no? De hecho, todo el psicoanálisis, por ejemplo, solamente utiliza mitos antiguos para explicar, digamos, el choque de algunos sistemas de fuerzas en el interior de las personas. El mito se crea a fuerza de dialogar los unos con los otros. El mito se crea a partir de la comunicación humana abierta, inteligente, despierta y cuya búsqueda no exige que haya un final inmediato, ni un objetivo, ni una misión, ni un logro. Exige simplemente que se produzca. En el momento en que nosotros estemos juntos y podamos hablar sobre lo que nos pasa y podamos hablar sin restricciones y podamos hablar sin, digamos, un aparato lingüístico que sea impuesto por la academia o que sea impuesto por la comunicación oficial, en ese momento se producirán otros mitos o mitos muy semejantes. O mitos nuevos, lo que pasa es que ahora llamamos mitos a cantantes de moda. Entonces, claro, los cantantes de moda no son fuerzas esenciales de la naturaleza humana. Eso es así. Hay, luego, grandes cantantes, pero no veo yo a Rafael como un mito en el mismo sentido que Prometeo. Creo que deberíamos cuidar efectivamente los mitos que ya tenemos y saber que esos mitos se producen precisamente por una larga tradición de diálogo y de conversación en el interior de las comunidades. Y que son como la música, son un poco como el himno de esas comunidades, esa donde todos regresamos de una forma o de otra para saber quiénes somos y dónde estamos. La tragedia es un producto del mito. El mito no es solamente contar historias, el mito es también reformularlo, elaborarlo en un sentido trágico, saber, o sea, qué parte de ese mito nos pertenece todavía, cuál es el mito que domina en nuestra vida y, por supuesto, también crear nuestros propios mitos, qué duda cabe. Y sirven un poco para dar sentido a un mundo que no lo tiene, ¿no? O sea, a diferencia del cantante que ahora comentabas, que tal vez inspire a muchos, o sea, una razón para invertir tu tiempo, para seguir, pero un mito al final yo creo que nos da herramientas para entender de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Bueno, el mito no es... La gente, estamos todos muy empeñados en tener sentido, que nos den sentido, en producir orden, en hacer cosas que nos aclaren el camino, y en realidad es el camino el que nos lo aclara todo. O sea, ir hacia el mito, discutir sobre el mito, hablar entre nosotros, ya se va aclarando el paisaje. El camino nos aclara el paisaje. No sabemos dónde está el sentido. Quizá el sentido esté en el propio camino. Quizá el sentido esté en las cosas que hacemos, en prestarles atención, en cuidarlas, en dejar que crezcan. Quizá ahí es donde resida todo el sentido de la vida, porque a lo mejor el sentido de las cosas jamás vamos a poder alcanzarlo. Los antiguos distinguían los sabios de los ignorantes por una cuestión que no tenía nada que ver con la cantidad de conocimiento, sino porque los sabios sabían discernir entre aquello que podíamos llegar a conocer y aquello que no podíamos llegar a conocer. Y en cambio los ignorantes no saben nada de eso. Los ignorantes piensan que lo pueden saber todo. El sentido, el orden de la vida, si lo alcanzas, seguramente lo alcanzas en un territorio tan íntimo que no es comunicable, como el filósofo rey de Platón, que llegaba a un momento en el que efectivamente había aprendido tanto que ni siquiera las palabras podían dar cuenta de lo que decía y por tanto no podía comunicar lo que sabía a nadie. Así que no sabemos, lo que sí sabemos es cuál es el camino.
y sabemos cuándo no emprendemos el camino y sabemos que el camino se sigue, digamos, no para encontrar algo, sino para ir a la busca de algo. Alejandro, este es un podcast que una parte de su nombre, de su humilde nombre, es Sapere Aude, que es Atrévete a saber, a conocer. Y en el libro dices, cito prácticamente textual, que la sabiduría no tiene nada que ver con los logros ni conquistas, tampoco con mejoras o reparaciones continuas, diciendo que nuestra mortalidad, nuestra precariedad, nuestro miedo, la imperfección, que todo esto tiene que ver con aceptar que no pudimos ser los que quisimos, que tampoco pudimos tener lo que queríamos y que la trayectoria personal es un cúmulo de errores y de caminos torcidos y que tampoco podemos estar seguros de todo lo anterior. Entonces, ¿a qué te refieres? Y no sé si hablas de una especie de resignación en cuanto a nuestras vidas y si existe para ti el libre albedrío. Bueno, lo que me refiero es exactamente lo que he dicho hace un momento. O sea, nosotros estamos en el camino, solamente nos interesa el camino. Nos interesa buscar, no encontrar. Nos interesa reconocernos en las cosas que vamos haciendo, no reconocernos en lo que conseguimos ni en lo que tenemos. Para mí esa es la base de toda la filosofía. Y en ese aspecto distingo dos aspectos, ya que se ha hablado de resignación, lo he mencionado en otras ocasiones, que es la diferencia entre aceptación y resignación. La vida nos va a propinar golpes sin ningún género de dudas. Hay gente que todavía no se ha enterado, pero hay que decirle que se va a morir. La mayor parte piensa que esto es imposible que le pase a ellas. Y de hecho tienen razón empíricamente, porque siempre los que estamos aquí sabemos que los que se mueren son los otros, dado que nosotros estamos vivos. Bueno, efectivamente así son las cosas. Unos mueren y otros viven. Pero nosotros tenemos que aceptar la vida o bien tal como es, o bien simplemente soportarla. Aceptarla tal como es significa querer entenderla. Querer entender por qué nos morimos, querer entender por qué estamos aquí, por qué sufrimos tanto, por qué lo pasamos tan mal, qué es esta sociedad en la que vivimos, por qué hemos decidido vivir en sociedad. ¿Sería mejor no vivir en sociedad? ¿Nos soportaríamos a nosotros mismos si vivir en sociedad? Esa es la parte de la aceptación, es decir, cuando algo sucede, cuando nos sucede esta pandemia, queremos entender en qué mundo vivimos, por qué las cosas son así, por qué hay virus, de dónde salen los virus, cuál es la vida que existía antes de la vida humana. Y aceptamos sin condiciones la vida. O sea, vienen los golpes, viene el dolor, viene la muerte y lo hemos aceptado ya porque hemos avanzado hacia ello, porque hemos actuado con ello. El resignado no, el resignado está separado de la vida, recibe los golpes como si no los mereciera, como si se los diera alguien ajeno, como si no estuvieran en su proyecto de vida. Y esta gente, estos resignados, normalmente tienen un sentimiento muy fuerte de control sobre las cosas, porque lo que no controlan no pueden tolerarlo y no pueden relacionarse con ello. Entonces, las dos grandes actitudes, desde mi punto de vista, en la vida son o la aceptación sin condiciones de lo que es la vida, que implica aprendizaje, o la resignación, digamos, ante la vida y sus golpes, intentando alejarnos de los golpes, cosa que no vamos a conseguir nunca. Me gustaría hablar, Alejandro, de emociones, de sentimientos, pero sobre todo de su exteriorización. Lo quiero comentar porque no sé si esta pandemia nos ayudará a romper toda una fachada, todo un rostro que solemos pasear impasibles por el mundo, mientras no sé qué tortura escondemos dentro o ni siquiera nos damos la oportunidad de vivir. ¿Qué crees que nos ocurre y por qué crees que nos hemos ido endureciendo y no mostramos nuestro verdadero ser? Bueno, este es es un tema muy, muy interesante que ya ha sido bastante estudiado, ¿no? La forma en que a partir del Renacimiento y ya eclosionando en la época industrial, o sea, a partir de la mitad del siglo XIX, los rostros se van volviendo duros, rígidos, impenetrables, ¿no? Las emociones quedan escondidas en el interior y ese rostro es el que se presenta al mundo, ¿no? Se presenta al exterior. Creo que más que un endurecimiento del rostro, ha sido también un endurecimiento de las emociones. Es decir, a fuerza de endurecer el rostro, yo creo que se han endurecido también. Y nos ha permitido el no tener que tratar con los sentimientos y con las emociones, aunque son dos cosas distintas. El sentimiento es una forma de sentir el sentido
y las emociones son más precarias, ¿no? Son más momentáneas, tienen un cierto grado de espontaneidad. El otro, el sentimiento, exige una cierta disciplina. Yo creo que hemos ido perdiendo en gran medida el ser interior, hemos ido perdiendo el pensamiento, que es lo que a nosotros nos da estructura, o sea, nos construye realmente, no solamente en nuestro equilibrio, también en nuestro optimismo, en nuestra energía para vivir, ¿no? En nuestro erotismo con el mundo. Nos construye, eso lo hemos ido perdiendo, lo hemos ido arrancando de alguna manera y alojándolo en alguno de los sótanos de nuestra conciencia, porque apenas, aparte de la rigidez del rostro, ¿no? De lo duro que se vuelve el rostro, de lo mucho que se maquea, que se retoca, que se opera, para que produzca, digamos, imágenes convencionales. Aparte de eso, yo creo que hemos ido perdiendo la capacidad de hablar con nosotros mismos, que es algo que resulta fundamental para poder vivir, ¿no? Para poder estar de alguna manera entre los otros, cosa que tampoco sabemos hacer. Es decir, estar entre los otros es simplemente uno de los espacios en los cuales el yo personal se manifiesta, se expande, se aplaude, pero realmente tenemos muy pocas habilidades, digamos, para poder estar entre los otros, porque tenemos muy pocas habilidades para estar con nosotros mismos. De ahí la máxima socrática, ¿no? Noxi se autón, conócete a ti mismo. O sea, sé lo que tienes que saber de ti mismo lo que hay que saber, porque si no es imposible que puedas relacionarte con el mundo y que puedas estar con los otros. Dios es contra microbios, de editorial Ariel, donde Alejandro Gándara pues nos plantea entre la Ilíada y Platón, entre Edipo y el oráculo de Delfos, o Aquiles, Príamo y Odiseo, pues destellos de una luminosa lucidez, como si aquellos primeros griegos pues hubieran intuido cómo afrontar una situación pues tan devastadora como la que nos está tocando vivir y afrontar. Yo creo que es un ejercicio muy interesante, que a su vez pues también conlleva una crítica, indirecta o no, de la situación y cómo se gestiona un tipo de situación en nuestro mundo actual. Con nosotros pues hoy un escritor, un profesor, con la media distancia se convirtió en uno de los novelistas más destacados de su generación, ganador de los premios Nadal, el Ralde o el Anagrama de Ensayo. Su pasión por enseñar, también como no por aprender, pues le ha extendido al ejercicio del periodismo en El País, en El Mundo, en el ABC, y es director de la Escuela Contemporánea de Humanidades desde el año 2000. Pues bien, con este currículo, que no es poco, nos encantará tenerte otro día, Alejandro. Ha sido un auténtico placer que nos acompañes, una charla extremadamente interesante, y ya te digo yo que aquí los invitados siempre repiten y tú no vas a ser una excepción. Bueno, pues encantado de volver a hablar con vosotros. Ha sido una conversación francamente agradable, a pesar de lo difícil del empeño y del tema, ¿no? Pero sí, me tenéis a vuestra disposición, por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, que cuídate mucho y muchísima suerte. Alexis, antes de terminar, ¿qué reflexión sacamos de la charla que hemos mantenido con nuestro invitado? Pues creo que muchas reflexiones. Coincido, yo creo que ha sido un placer charlar con Alejandro, y creo que el libro de Alejandro nos puede ayudar un poquito más a entender que lo que estamos viviendo, creo que lo comentaba él al principio de nuestra conversación, no es el mayor desastre que nunca haya tenido que vivir nadie. Que en cuestión de sentimientos creo que somos un poquito egoístas, y nosotros pensamos que somos los que sufrimos más, los que más mala suerte tenemos. Pues bien, yo creo que libros como el de Alejandro nos ayudan a recapacitar y a darnos cuenta que el mundo no se confabula contra nosotros en particular, y nos acompaña a un viaje al pasado a través de los clásicos griegos, y después, como bien ha dicho, pues volvemos a casa para pensar de nuevo en muchas cosas que damos por sentadas, pero que no son así. Exacto. Porque otra cosa no, pero tiempo para pensarlo lo hemos tenido, o quizá no lo sé. Al final, cada uno dentro de su hogar, con todo este tiempo encerrado, pues ha tenido sin duda tiempo para todo tipo de ejercicio emocional y mental, sin duda. Bueno, en todo caso, nosotros lo que hacemos es que si en caso de que estéis en casa, pues, oye, ya no encerrados, sino porque os apetece estar en casa, o es igual, o donde os dé la gana, porque esta es la gracia del podcast, y es que nos podéis escuchar en cualquier situación. Nosotros nos adaptamos a vosotros, os acompañamos allá donde estéis, ya
a su vez, pues oye, compartiréis con nosotros pues una butaca o un asiento o un pupitre en este enorme hemiciclo que se ha convertido Humanistas sin complejos, una clase donde pues podéis aprender absolutamente de todo y donde encontraréis todos esos capítulos en humanistasinComplejos.com, y allí pues obviamente deleitaros, y si queréis podéis repetir, como un buen libro, que yo soy de releer, pues seguro que vosotros también. En todo caso, agradeceros todos, que esta comunidad cada vez sea mayor. Nos escuchamos en 15 días. Esto es Humanistas sin Complejos. Gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.